vamos a tratar lo que es booleanos y lo que es ciclos. Entonces, antes de eso, vamos a introducir un poco de lógica, unos pequeños conceptos de lógica muy simples, que es el concepto de proposiciones y de operadores lógicos. Entonces, las proposiciones. En la filosofía y en la lógica, el término de proposición se refiere a una entidad o a algo que porta una verdad. Eso es una proposición como tal, y una proposición se puede escribir tanto en lenguaje natural o se puede escribir en lenguaje lógico usando operadores lógicos, que es lo que hacemos en Python, es usar los operadores lógicos que Python tiene. Entonces, ¿qué operadores lógicos trae? Pues usa Python como tal. Acá estamos usando tres operadores lógicos que son los más generales, que es el operador AND, lo que indica es y. Entonces, por ejemplo, tenemos una proposición y esta proposición. El operador OR es lo mismo, tenemos una proposición o esta proposición. Y el NOT, que es una negación de una proposición. Entonces, ¿cómo usamos acá estos operadores en Python? Aplicamos el concepto de las tablas de verdad, que supongo que las vieron de pronto en el colegio. Déjenme inicio esto de rapidez para que las vean. Vale, la del horno, no sé, creo que no se inició. Sí, ya se inició. Entonces, acá tenemos la del OR, que es una proposición o esta proposición. Entonces, ¿cómo funciona esto? X, en este caso, es una proposición, la que ustedes quieran puede ser. Nosotros la igualamos a X para pues, facilitarnos el trabajo. Y Y es otra proposición. Como dijimos, una proposición es una entidad que porta un valor de la verdad, pero esta proposición puede ser tanto verdad como puede ser falsa. Y acá ponemos cuatro estados en los que puede estar una proposición, que puede ser o falsa o verdadera. Y acá ponemos cuatro, aunque se repiten, es para trabajarla con otra proposición. Y la otra proposición también puede estar en su estado verdadero o en su estado falso. Entonces, ¿qué pasa con el OR o con el O, como se dice en español? El O nos dice que una cosa se tiene que cumplir y si esa cosa no se cumple, se tiene que cumplir la otra. Y si no es así, la proposición en general, que es X o Y, es falsa. Y acá lo vemos en la tabla de verdad. Si X es falsa y Y es falsa, entonces toda esta proposición es falsa. Si X es falsa y Y es verdad, entonces la proposición es verdad, porque es un no. Es como cuando ustedes están hablando, o pasa esto o pasa aquello. Si X es verdadera y Y es falsa, la proposición es verdadera. Y en este caso, si X es verdadera y Y es verdadera, la proposición también se cumple. Porque acá lo que estamos diciendo es, uno de estos dos valores tiene que ser verdad, no me importa cuál sea. Entonces los dos pueden ser verdad y la proposición sigue siendo verdad. Esto es para el caso del OR. El AND, que su traducción sería y. También tenemos una tabla de verdad. Es lo mismo, una X, que es una proposición, una Y, que es una proposición, puede estar en un estado falso, tanto en un estado verdadero. Y acá, ¿cómo sería la tabla de verdad para X y Y? Cuando decimos X y Y, o esto y esto, se intuye que queremos que las dos condiciones se cumplan. Si ninguna de las dos se cumple, lo que estamos diciendo es falso. Porque acá lo que estoy diciendo es, si esto se cumple y esto se cumple, entonces sí, lo que usted me está diciendo es verdad. Y acá lo hemos reflejado en las tablas de verdad. Si X es falso y Y es falso, entonces no tiene ningún sentido decir que X y Y, porque ninguna de las dos es verdad. Si X es falso y Y es verdadero, tampoco sirve. Es falso también porque es la una y la otra. Si X es verdadero y Y es falso, sigue siendo falso. Pero si ambas son verdaderas, la proposición como tal es verdadera. Y esto van a ver que lo vamos a usar muchísimo. Esto es fundamental en los condicionales, porque esto al final de cuentas nos va a retornar un booleano. Como recuerdan de la anterior clase, los booleanos son un tipo de datos que retorna o un falso o un verdadero.
Y acá al usar las proposiciones, los operadores lógicos de la lógica de la redundancia, nos retorna un falso o un verdadero, si la proposición es falsa o si es verdadera. Y en el caso de la negación, pues es muy intuitivo, X, que es una proposición, tiene un estado que es falso y tiene un estado que es verdadero. Pero si yo niego a X, entonces se invierte. Cuando yo estoy negando a X y yo digo que es falso, entonces yo niego que es falso, por ende es verdadero. ¿Sí me hago entender? Y lo mismo la inversa. Si yo niego que algo es verdadero, es lo mismo que decir que es falso. Eso es el concepto de negar. Pues es muy intuitivo, pero es necesario como tenerlo claro. No sé si de pronto hasta este punto alguien tiene alguna pregunta sobre esta lógica, ya que es fundamental, como les digo, que la manejen. Miguel, por favor, me ayuda si de pronto hay preguntas. Yo estoy pendiente y si veo alguna, ya yo le aviso. Listo. Entonces, ya teniendo los conceptos de lógica y de proposiciones, vamos a hablar de lo que es el control del flujo de un programa. Lo que hablábamos, pues nosotros en la anterior clase tocamos el tema del flujo y decíamos que en Python y en la mayoría de lenguajes de programación, el flujo es, o sea, el programa lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y con los operadores matemáticos que lee primero los paréntesis, que después las multiplicaciones, las divisiones y que después las sumas y las restas. Eso es el flujo de un programa. Acá vamos a hablar sobre cómo controlar de una manera más eficaz ese flujo y podernos aprovechar de él para volver más eficaces los programas que vamos a diseñar. Entonces, el primer concepto de control de flujo son los key holders, que son como, como parámetros, no, como funciones específicas para decirle al programa, haga esto. O sea, usted está haciendo algo, pero espérese un segundo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el pass, el continuo y el break. Estos dos los vamos a hablar más adelantico cuando entremos a los ciclos. Y por ahora el pass es muy simple. El pass es cuando, por ejemplo, estamos escribiendo un programa y sabemos, por ejemplo, estamos calculando el radio perdón, estamos calculando la superficie de la esfera y sabemos que tenemos que definir una función para el radio, pero todavía no sé cómo hacer esa función y quiero definir de una vez la función de calcular la superficie. Entonces, por ejemplo, superficie. Y sé que en algún punto de esta función que yo estoy haciendo, tengo que usar la función anterior. Si acá yo no le pongo el pass dentro de esta función, el programa no me va a correr. Acá, por ejemplo, lo voy a eliminar y me va a mandar un error. Entonces acá voy a ejecutar abajito, voy a agregar una línea de código y voy a ejecutar esta función. Y como ven, esta función se está apoyando en la otra para hacer lo que sea que vaya a hacer. Entonces yo invoco esto, le digo ejecútese. Acá el programa no está haciendo absolutamente nada. Acá yo lo estoy dando a ejecutar y no me está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él lee y él lee que acá no hay absolutamente nada. Y después está diciendo que use el anterior para que cumpla su función, lo que sea que usted está haciendo. Entonces el programa va a comenzar a leer, dice listo, esto está bien escrito, pero no hay nada, pero sigue estando bien escrito. Entonces yo paso a la siguiente línea, leo, está bien redactado, y me dice acá, use la función que usted declaró anteriormente, pero está vacía. Entonces él queda ahí, como que hago. Al yo ponerle el comando pass, al ingresarle el key holder de pass, le estoy diciendo al programa, ignórela. Yo sé que usted la está usando acá, pero ignórela porque todavía no la ha redactado. Eso en sí, ese es el key holder pass. Y la pueden usar es para facilitarse la vida a la hora de escribir el código. Cuando están escribiendo un código muy largo o cosas así. Los siguientes son las expresiones booleanas, que son los condicionales. Y hay dos tipos de expresiones booleanas. El primer tipo es una expresión de relacionales, que es comparar un valor con otro valor y que me devuelva si eso es verdad o es falso. En este caso, yo estoy diciendo igual igual
que es como un igual, por decirlo así. Entonces yo estoy diciendo, compáreme que el número 10 sea exactamente igual al número 10. Y esto es verdad. Pero si por ejemplo yo le digo acá que el número 10, porque yo acá yo le estoy afirmando al programa, le estoy diciendo el número 10 es exactamente igual al 8. Y se lo ejecuto, otra vez me está molestando esto, perdón. Carlos, ahí se le quedó pegado en el momento que hizo el anterior. Si quiere, Sí, reinícielo. miren, lo que les hablaba acá me mandó error entonces vamos acá a eliminar esto para... Listo. Entonces acá lo que les decía. Acá lo que yo le estoy afirmando al programa es que el número 10 es exactamente igual al número 8. Y eso todos sabemos que es falso. Y lo puedo hacer con cualquier número, por ejemplo el 100. Yo le afirmo acá al programa que 10 es igual a 100 y me va a retornar falso. Creo que no entiendo por qué me está quedando trabado otra vez. Bueno, esto también lo podemos usar con lo que son cadenas de caracteres. En este caso, estoy diciendo que el carácter A es mayor al carácter B. Y esto es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque en el lenguaje de Python ya está incluido los caracteres como, como una lista de datos a la que se le asigna un valor. Entonces, por ejemplo, yo digo que el carácter A tiene un valor de 1 y se guía por el alfabeto. Entonces el carácter 2 tiene un valor de 2. Perdón, el carácter B tiene un valor de 2, el carácter C tiene un valor de 3 y así consecuentemente. Por eso a la hora de yo decir que el carácter A es mayor que el carácter B, eso es falso, porque esto no se cumple en ningún momento. El otro tipo de expresiones booleanas que podemos encontrar son las expresiones lógicas, o sí, las expresiones lógicas que ya tienen en cuenta lo que hablábamos arriba del AND, del OR o la negación. ¿Y cómo se construye en Python? En Python tenemos acá esto, lo pueden ver como la X, porque esto es una proposición, esto es una entidad verdadera o que pueda ser falsa. En este caso es verdadera porque el carácter B es exactamente igual al carácter B. Y acá tenemos otra proposición que es que el carácter B es exactamente igual al carácter B. Y como vimos en la tabla de verdad del AND, esto solo nos va a retornar verdadero cuando tanto la proposición 1 como la proposición 2 son verdaderas. Entonces, en este caso, como ambas son verdaderas, ya que pues se denota acá, nos va a retornar un valor que es verdadero. Acá tenemos la del OR, que es o esto o aquello. Y acá estamos diciendo, el carácter B es exactamente igual al carácter B. Y acá estamos diciendo, este signo nos indica es diferente de. Esto es diferente de esto. Y le estamos indicando al programa que el carácter B es diferente del carácter B. Y eso no es así, eso es falso. Entonces, ¿por qué no retorna verdadero? Porque según la tabla de verdad, o pues por pensamiento lo pueden hacer también, el OR va a retornar un resultado verdadero con tal de que una de las dos proposiciones sean verdaderas. El único caso donde nos va a retornar un falso es cuando ambas son falsas. Y acá, ambas, pues ambas no. Esta es verdadera y esta es falsa. Entonces el Python va leyendo, va a llegar a esta línea, va a ver este operador lógico y va a decir, bueno, uno de estos dos tiene que ser verdadero, ve que este es verdadero, no le interesa al otro y nos retorna un loop. Regálame un segundo, creo que voy a eliminar esta línea para que me pueda ejecutar. Eh, Perdón, Bernardo, ¿cuál reloj de arena? Miguel, ¿me puede colaborar? Arriba en la
No entiendo bien. Creo que es cuando no se logra ejecutar alguna línea, sino que se queda cargando, se Ah, queda este reloj, procesando. este reloj. Sí, Sí, es que creo que algo se está quedando en ejecución, pero no logro encontrar verdaderamente qué es lo que se está quedando en ejecución. Si usted lo puede ver, Miguel, por favor, le agradezco. son los que están abajo, donde le solicita que inserte un valor. Ah, Hasta que estos, no le sí, sí, inserte sí. un valor, no va a Sí, pasar por de eso ahí. es que no nos está ejecutando acá. Pero bueno, igual Sí, ya vamos a llegar a eso. Sí. ¿Están hablando? Perdón. Entonces, vamos a llegar a esto y ya. Es que acá esto sale porque tenemos acá varias ejecuciones que tenemos que ingresarle un valor para que él pueda seguir corriendo. Entonces, es por eso que, por lo que armamos un archivo completo para poder explicar la clase. Entonces, hasta que no ejecute todo uno, hasta que uno no le ingrese todos los valores, él va a permanecer acá como en espera de los datos. Bueno, sigo. Entonces, con las expresiones lógicas, podemos introducir lo que es el concepto del if. La traducción del if es como decir sí, o sea, si esto se cumple o si esta condición que yo le estoy dando ingrese al código. Entonces vamos a explicarlo acá con eso. Esto es un pequeño programa que se llama reconocer unidades y lo construyo dentro de una función que la defino como reconocer uni y acá digo que la unidad va a ser un string que el usuario me va a introducir de acorde al sistema internacional de unidades. En este caso yo digo que si la unidad, y se puede leer en español, si la unidad que el usuario le ingrese es exactamente igual a esta cadena de caracteres que es km, que es kilómetros, y hay que tener en cuenta que esto está en mayúscula, un carácter en minúscula es diferente a un carácter en mayúscula, tiene un valor diferente dentro de Python como hablábamos con lo del abecedario. Entonces, si esto de acá se cumple, si esto me retorna verdadero, él entra acá. Lo pueden ver así. Acá tengo un bloque de código y si esto es verdadero, él entra. Si esto es falso, si la unidad que el usuario me ingresó no es kilómetros, no es K mayúscula M, él no va a entrar aquí, sino va a saltar directamente a la siguiente línea, que es un else. Un else es como, si tengo esto, entre. Si no tengo esto, o sea, si lo que pasó acá no es, eso significa si no, entra esta línea. Entonces acá tenemos, si la unidad que ingresamos es km, muéstranos en pantalla, esto es un kilómetro. Si no pasa esto, muéstrele en pantalla al usuario, no sé qué es esto. Esto es lo que se llama un if o un condicional en Python. Entonces acá ejecutamos la función de reconocer unidad y le ingresamos, por ejemplo, acá la unidad km. Le damos a ejecutar. Perdón. Ah, listo, acá salió. Introduce la unidad km. Entonces, le introducí exactamente lo que yo le pedía y él ingresa al código. Él ingresa esta línea de código. Perdón, creo que silenciemos acá. ya, Ah, dale. listo. Esto, listo. Yo le ingresé exactamente lo que me decía acá y él entró a esta línea. Pero ¿qué pasa si yo no le ingreso? Por ejemplo, si yo le digo acá, se quedó ejecutando otra vez. Bueno, si yo le hubiera ingresado algo diferente a esto, lo que voy a ir ejecutando el spider para hacer estos ejemplos ya que tenemos problemas. Si yo le hubiera, acá, bueno, ya tenemos otro programa, si yo le hubiera dado algo diferente, por ejemplo, K minúscula M, él va a ignorar completamente la existencia de esta línea y va a saltarse directamente a esta, porque esta condición que le ingresé es falsa. Entonces acá tenemos otra función, que es reconocer unidades de mejor manera. Y usamos otra parte del if que se llama else if. O sea, si yo tengo acá un if, yo le pido una condición al programa. Si esta condición no se cumple, le creo otra posibilidad. Como que listo, si no le ingresé kilómetros, de pronto es que el usuario está ingresando otra cosa. Y la defino
defino la posibilidad que él puede que esté ingresando. En este caso, yo defino que unidad de pronto es m. Entonces yo digo, si la unidad es igual, es exactamente igual a km, imprímame, esto es 1 kilómetro. Si no pasa eso, listo. Mire si esa unidad es exactamente igual a m minúscula, que es 1 metro en el sistema internacional. Si es exactamente igual a m, entonces muestra en pantalla esto es 1 metro. Si esto tampoco se cumple, si esta condición no se cumple, se va a volver a saltar esta línea y va a leer la siguiente. Entonces nos dice, si esto no y esto no, entonces imprima no sé qué es esto. En este caso vamos a decir que es 1 metro. Lo ejecutamos y nos va a decir, listo, esto es 1 metro. Entonces vamos a dar lo que ya me inició acá. Carlos, esto, si ¿Sí? quieren el Jupyter, dele en el kernel, pero no le, solo dele resetear y limpiar celdas, no volver a correr y va corriendo una por una. Esta. Entonces dele ahí, sí, y corre una por una para que Sí, no no se soy, no quede soy muy afín a Júpiter todavía. esto. El icono que queda cargando es cuando se está, si un proceso se está ejecutando o está esperando alguna entrada en el caso de que por lo menos se está solicitando con el input. Entonces ahí, y en el caso de reiniciar, sería cuando, por lo menos en los bucles, eh, que se queda un proceso haciéndose muchas veces o que está mal y se queda ahí y en ese momento pues tratar de ubicar el error y luego reiniciar el kernel para poder volver a ejecutar. Entonces, Carlos, si quiere vaya una por una desde el inicio, ejecutándola. Dice, entonces ejecutemos estas que son las tablas. Y bueno, volvemos acá, lo que yo les decía, entonces 10 es igual, exactamente igual a 100, no es así. 10 es igual, exactamente igual a 50, no es así, nos va a retornar un falso. Pero si yo le digo que 10 es exactamente igual a 10, nos va a retornar un resultado verdadero. Si acá en este caso yo en vez de decirle que A, el carácter A, el valor que tiene el carácter A es mayor al valor que tiene el carácter B, eso nos va a retornar un falso, como ya vimos. Pero si yo le digo lo opuesto y lo ejecuto, ahí sí me va a retornar que es verdad. Listo, seguimos acá. Lo del B, como lo pueden ver, ya los explicamos. Esto nos va a retornar verdadero. Esto nos va a retornar un verdadero. Si yo le pongo acá, por ejemplo, esto es diferente de B y esto es diferente de B, estamos diciendo que el carácter B es diferente del carácter B y acá lo mismo, y lo ejecuto, me va a retornar que eso es falso, por lo que ya vimos. Y entonces volvemos acá. Retornamos, iniciamos el método, esto, y acá es lo que yo les hablaba, el programa lee exactamente lo que ustedes le están ingresando. Si yo le puse acá K mayúscula porque me estoy guiando de la unidad internacional de medida que me dice K mayúscula M minúscula, pero si yo le pongo acá K minúscula M, me va a retornar que él no sabe qué es eso. Independientemente de que esto sepamos que es 1 kilómetro, el programa no va a saber qué es eso porque él nos obedece a la perfección lo que nosotros le estamos diciendo que haga. Y en este caso yo le estoy pidiendo K mayúscula, M minúscula. Acá, por ejemplo, eh, acá ya con este podemos reconocer tanto kilómetros, y él nos va a decir esto es 1 kilómetro, tanto metros, me va a decir esto es 1 metro, pero si yo le introduzco algo que no sé qué es, por ejemplo un segundo, me va a decir no sé qué es esto porque yo no lo he definido. Entonces Alexandra preguntaba, ¿el if se puede ejecutar varias veces? Sí, uno puede ingresarle tantas condiciones uno quiera. Entonces, por ejemplo, yo digo, acá en este caso, yo sé que no todo el mundo escribe K mayúscula primero, entonces yo le digo, le doy otra condición. Si la unidad que el usuario me está ingresando es exactamente igual a esta cadena de caracteres, que es K minúscula M, abro el if, así como abro un método y le imprimo en pantalla exactamente lo mismo, porque también es 1 kilómetro independientemente de lo que sea, y la ejecuto acá. Si le escribo K mayúscula M,
eso es 1 kilómetro. Si le escribo K minúscula M, eso es 1 kilómetro. En el caso de metros, exactamente lo mismo. Yo le puedo poner acá, por ejemplo, otra unidad. Entonces pongo unidad, es exactamente igual a millas. Abro el if, así como el método que dejamos 4 espacios para que el programa reconozca, para que el compilador reconozca que esto está dentro del método, acá tengo que dejar 4 espacios para que Python reconozca, para que el compilador reconozca de que esto que está acá pertenece a esto. Por eso este if, este siguiente, va sin estos 4 espacios. Entonces acá yo le digo, listo. La unidad que él me va a ingresar, que bueno, que de pronto me ingrese es MI, que son millas. Entonces le imprimo en pantalla que esto es 1 milla. Y a la hora de ejecutar, perdón, me va a decir acá me faltó esto. Eso es lo que yo les decía, el programa va a leer exactamente lo que ustedes le están poniendo. Si se les va de pronto, o si les hizo falta un paréntesis, una comilla, lo que sea, él no va a entender. Entonces acá decimos, ya le puse la comilla que se me había ido, y me va a decir, esto es 1 milla. Y esto lo podemos extender tantas veces queramos, tantas condiciones nosotros le queramos poner. Pero si ustedes recuerdan el zen de Python, él decía, entre menos cosas anidadas, esto no es como tal anidar un if, pero si yo le pongo acá 1000 condiciones, va a ser muy difícil de leer, tanto para uno como para la persona que vaya después a ver su código. Entonces hay que buscar maneras más eficaces de hacer esto, y lo vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos otro ejercicio, que es reconocer si un número es un número par o es un número impar. Entonces, ¿cómo hacemos? Creamos una función que se llama reconocer par o impar, y creamos una variable que se llame num. Num es igual a un número entero que el usuario va a ingresar, y yo se lo estoy pidiendo. Le estoy pidiendo al usuario, ingrese un número. ¿Para qué? Para igualarlo a esta variable, porque yo después la voy a usar para crear una condición, para aprovecharme de ella y hacer lo que yo quiero que el programa haga. Entonces, por ejemplo, acá abro el if y yo digo que el número que el usuario me ingresó es exactamente igual a 0. Si esto se cumple, que esto es un caso particular, entonces el número es par, porque 0 es un número par. Pongo otra condición. Si el residuo de este número al dividirlo en 2 es exactamente igual a 0, entonces el número es par, porque esa es la definición de un número par, que cuando yo lo divido en 2, el residuo no hay residuo, es 0. Y la otra condición, pues no hay más, esto es la definición de un número par, entonces todo el resto de números va a ser un número impar. Entonces, en vez de poner un else if, pongo un else, porque no tengo necesidad de ingresarle acá ninguna otra condición. Acá yo le estoy diciendo, listo, el número de 0 es par. Si esto se cumple, es par. De resto de cosas, diga que es impar. Y acá lo podemos ejecutar. Entonces yo digo, ingreso un número, 2. 2 es un número par. Ingreso otro número, 0. 0 es un número par. Ingresemos el otro número, 3. 3 es un número impar. Porque 3 entra en esta condición, que es el resto de números, póngalos como números impares, teniendo en cuenta esto anterior. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los condicionales hasta el momento? A ver, sí. Santiago pregunta cómo es la condición para que sepa que es par. Nosotros le damos esas condiciones, porque en este caso podría decirse que esto no se sabe que es un número par, que es un número impar, entonces nosotros tenemos que definirlo. La definición de un número par dice que cuando nosotros cogemos cualquier número y lo dividimos en 2, el residuo tiene que ser 0 o, que es lo mismo, no tiene que haber ningún residuo. Nos aprovechamos de ese concepto matemático
y nos aprovechamos del caso especial donde sabemos que 0 es un número par también. O sea, tenemos estas dos cosas. Por defecto 0 es par, listo. Y tenemos al otro lado, si yo lo divido en 2 y no tiene residuo, eso también es un número par. El resto de números son impares. Entonces, ¿cómo traducimos esto acá de manera lógica? Lo hago con los if, con los condicionales. Entonces, lo primero que hago es que tomo el caso particular, que es cuando un número es igual a 0. Cuando esta variable es 0, como lo dice el caso particular, es par. Acá lo que yo estoy diciendo, el número, esto es residuo, como que el residuo de esto es igual a 0. Entonces, cuando yo cojo un número y lo divido en 2, el residuo que me tiene que botar es 0, o sea, ninguno. Y según la definición, cuando eso sucede, es lo que estamos dividiendo, esto que está acá, es un número par. Entonces imprimimos, es un número par. Sí, el módulo, el porcentaje hace referencia al residuo de una división, sí, señor. Y entonces ya tenido este caso, ya como completamos, ya nos apropiamos de todas las definiciones de un número par, y el resto de números, como dijimos, son números impares. Y por eso acá ponemos un else y no un else if, porque acá ya no tenemos que poner ninguna condición. Ya acá le estamos diciendo, si el número, por ejemplo, yo le ingresé un número 3, entonces imaginémonos en ese caso, ingresamos un número 3, yo voy a leer esto, entonces listo, el número que yo le ingresé va a quedar dentro de esta variable, que es num. Entonces yo digo, comienzo a leer, 3 es igual a 0, no, eso no es así, 3 no es igual a 0, entonces ignoro esto y paso directamente acá. ¿El residuo de 3 dividido en 2 es igual a 0? No, eso no es así. Entonces ignoro esta línea de código y paso de una vez a esta. Y acá no me está pidiendo ninguna condición. Entonces acá prácticamente lo que me está diciendo es, pase, tranquilo, no me importa usted quién es, pase. Porque ya definimos, ya pusimos como los filtros antes. Entonces yo puedo decir, este número. ¿Quedó más o menos entendido? Por favor, les agradezco si quedó entendido para poder seguir con lo que es ciclos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? De pronto quiere aclarar algo. Listo, acá tenemos una aclaración de nuestro compañero John Valencia, que nos está acompañando el día de hoy. Si quiere saludarnos, John. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, hay un pequeño detalle sobre, bueno, el funcionamiento de Python. Mm, No sé si hayan escuchado de los términos de compilador e intérprete. En este caso, Python lo que hace es básicamente traducirle las líneas que escribimos de nuestros programas y pasarlas línea por línea a algo que llama intérprete, ¿sí? Ya cuando hablamos de un compilador, entonces lo que hacemos es pasar un programa completo que un compilador traduce, por decirlo de un modo, al lenguaje del equipo. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con Python, Python interpreta cada línea. Entonces, a eso es lo que le llamamos entonces el intérprete de Python. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda de pronto con respecto a eso? Si quiere, John me corrige lo que yo entiendo es que Python es como el lenguaje y el compilador es el que interpreta este lenguaje y nos lo muestra. Resulta que, bueno, cuando hablamos de lenguajes de programación encontramos toda una gran cantidad de ejemplos, ¿sí? Python es uno de ellos. En Python, digamos que los lenguajes manejan, podemos decir así, entre paréntesis, estos dos grandes paradigmas, la compilación y la interpretación. La interpretación es básicamente como si tuviéramos un intérprete o traductor en el que cada línea que estamos ejecutando la pasa a ese intérprete que traduce lo que le estamos diciendo en nuestro lenguaje, o en este caso el lenguaje de programación, a las órdenes que el computador pues, va a realizar.
Ya un compilador no hace eso. Un compilador, por ejemplo, digamos, un lenguaje como C++, probablemente lo hayan escuchado. Ya en un lenguaje como C++, lo que hacemos es pasarle un código completo que se va a leer completamente y se va a traducir esto en un archivo ejecutable que ya tiene, por decirlo de un modo, todas las instrucciones posibles que puede tener ese programa. En cambio, como en este caso Python, lo que hace es, al momento de correr, va haciendo la traducción. Básicamente el compilador, para los lenguajes compilados, es esto, pasarle una especie de, podemos decir, un librito, ya con todas las órdenes que puede ejecutar ese programa con el lenguaje del computador. Más o menos como esa idea. Listo, yo muchísimas gracias entonces por esa aclaración. Y pues yo creo que no habiendo ninguna duda más con respecto a los condicionales, podemos pasar a ciclos. ¿Les parece? Entonces, pasemos a ciclos. Entonces, antes de definir ciclos, definamos algo que es rango o la función rango en este caso, aunque ya creo que no es una función desde Python 3, pero esto lo que nos quiere decir es que tenemos un conjunto de datos y esto que es rango nos está cogiendo ese conjunto y nos lo lee. Y él normalmente en todos los lenguajes él lee desde cero. Cero es el primer, por decirlo así, individuo de ese conjunto de datos. Entonces ahora sí podemos introducir lo que es un ciclo. En Python tenemos dos tipos de ciclos. El primero de estos es el for o el for loop, que lo que hace es recorrer una secuencia ordenada de datos. Y es muy sencillo. Entonces para eso acá tenemos varios ejemplos y de una vez pues la sintaxis. Acá tenemos for, que es una palabra ya definida en el programa, es lo que yo les decía que no podemos usar para nombrar una variable porque ya está definido. Y acá tenemos i. I es un número o un dato cualquiera, es un contenedor. Entonces acá que le estamos diciendo, para un número i en un rango de 5, imprímame este número. Y lo que va a hacer esto es que va a dar vueltas y va a dar vueltas hasta que esta condición no se cumpla más. Si acá lo ejecutamos, lo van a entender de manera más fácil y van a ver lo que yo les decía que recorre desde cero. Entonces él va a entrar para un número i en un rango de 5, de un conjunto de 5 elementos, imprímame el número en el que esté parado en ese momento. Entonces el primer número que él va a leer es 0, porque es el primer elemento de ese conjunto. Él va a leer, listo, imprimo ese número, 0, y como este número sigue estando acá, él vuelve a dar la vuelta, y listo. Para el siguiente número i, en un conjunto de 5 elementos, vuelvas a imprimir, imprime 1, vuelve a dar la vuelta, vuelve a dar la vuelta, vuelve a dar la vuelta, hasta que llega al último elemento de este conjunto y se acabó el ciclo. Y paramos ahí. Y sigue leyendo las siguientes líneas. Entonces también lo podemos ver acá. Yo digo que A, declaro una variable, A es igual a 1. Y y es el contador de for, sí. Y acá vuelvo a hacer un ciclo. Entonces yo digo, para I, en un rango, en un conjunto de 5 elementos, imprímame el número en el que esté parado en ese momento, más A. Y A es este valor que le pusimos acá. Entonces cuando le demos a ejecutar a esto, nos va a mostrar el número i en el que estaba parado en ese momento, más el valor que nosotros le dimos que sumar. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y llega al último número, al último elemento de ese conjunto y se cerró el ciclo. Yo lo puedo acá modificar y le puedo poner, por ejemplo, 5. Y va a hacer lo mismo. Va a coger el número en el que estaba parado en ese momento, perdón, va a coger el elemento en el que estaba parado en ese momento, el inicial es 0, le suma 5 y imprime 5. El siguiente elemento es 1, porque recorre desde 0, 1 más 5, 6. Y sigue 2 más 5, 7. Así hasta que llega al último elemento de ese conjunto, que era 4, le suma 5 y nos retorna 9. Esto también se puede usar para cadenas de caracteres. Entonces, es casi que es el mismo orden de ideas. Definimos una variable que es igual a una cadena de caracteres, JA,
y decimos, para un contador en un rango de un conjunto de 5 elementos, coja el primer elemento e imprímame la letra. Entonces, ¿cómo se ve esto? Acá lo pueden ver, ja, 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 5 veces. Entonces, ¿qué pasa? Me paro en el primer elemento y estando en ese primer elemento, la orden es imprímame ja. Siga el siguiente elemento, vuelve a imprimir. Siga el siguiente elemento, vuelve a imprimir. Se imprime 5 veces porque el conjunto solo tiene 5 elementos. Acá está definido. El conjunto solo tiene 5 elementos. Acá hay otro ejemplo de cómo trabajarlo con cadenas de caracteres. Entonces yo digo que Z es igual a una cadena de caracteres que es Babel. Y esto es nuestro conjunto, porque acá esto es un conjunto de caracteres. Entonces yo digo, para el contador i, que puede ser cualquier cosa, para un número i, dentro de este conjunto que tiene 5 elementos, imprímame i. Ya me va a imprimir cada letra de ese conjunto. Y la va a imprimir de la misma manera que imprimió acá esto, va a imprimirlo letra por letra. Entonces esto yo lo puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, yo digo, para cada letra en esta palabra, imprímame la letra en la que esté parado, en la que esté posicionado en este momento. Entonces, listo. Para cada letra en esta palabra, y esta palabra consta de 5 caracteres, de 5 letras. Estoy en la primera letra, entro al ciclo, me dice imprímame la letra en la que esté parado en este momento, y me imprime la letra en la que está parado en ese momento, porque el primer elemento de este conjunto es B. Pasa el ciclo, vuelve a iniciar, porque tiene 5 elementos, entonces se va a iterar 5 veces. Siguiente letra es A, en esta palabra, que es Babel, y mi primera letra. Acá tocaría poner, qué pena, Word, porque este es el conjunto que definimos. La segunda letra es A, la tercera letra es B, la cuarta letra es E y la quinta letra es L, que son los elementos de este conjunto, en este caso. Imprimo letra por letra y me quedan las palabras. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda con los ciclos? Yo sé que puede llegar a ser un poquito enredado por la cuestión de i, de esto. Normalmente siempre se pone i por convención, pero así como lo explicamos acá, esto es un contador de este ciclo. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda. Miguel, no ve nada por ahí. No, señor. Bueno, entonces podemos seguir y seguimos ahora sí a tratar los otros dos key holders que habíamos hablado, que el primero es pass, como lo vimos acá. ¿Dónde estaba? El primer key holder es pass y los otros dos key holders que usamos es continue y break. Entonces los vamos a ver su uso acá. Continue lo que nos quiere decir en pocas palabras es que usted entra a un ciclo. El ciclo va a recorrer tantos elementos haya en el conjunto que usted definió o que usted le pasó por parámetro. En este caso acá le decimos que es un conjunto de 5 elementos y va a recorrer 5 elementos. Pero dentro de este for le damos un condicional, que es este if. Entonces él va a entrar al programa, él va a entrar al ciclo, y antes de hacer el ciclo va a ver esta condición, va a parar ahí y va a leer qué es lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo le digo, si el número en el que está parado, porque en este caso es un conjunto de números, si el número en el que está parado es exactamente igual a 3, y acá lo podemos decir así, si el número en el que yo estoy parado es exactamente igual a 3, continúe, o sea, ignórelo, siga adelante, y solo pasa cuando estoy en 3, siga adelante. Y si le damos a ejecutar, podemos ver que sigue recorriendo de 0 a 4, porque son 5 elementos y comienza desde 0, pero ignora el número 3 y solo nos retorna 4 elementos. Esto es lo que hace el continue. Y el break lo que hace es que rompe el ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegamos a la condición, porque acá es con una condición, y le decimos prácticamente lo mismo, para un número en un conjunto de 10 elementos, entramos al ciclo y le decimos, listo, entró,
imprima ese número. Pero si ese número es exactamente igual a 3, rompa el ciclo. Entonces hagamos un ejemplo. Ya sabemos que él recorre desde 0. Entonces acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos en 0. Para un número en un rango de 10 elementos estamos en 0, entramos al ciclo y como es 0, él va a imprimir 0. Todavía no lo he impreso, está ahí, pero entra acá al ciclo y dice 0 es exactamente igual a 3, no. Entonces ignora esto y se ejecuta y nos imprime el 0. Con el 1, lo mismo, así, así. Pero cuando llegamos al 3, el continuo es el pass en un ciclo. No, el pass es más como, pues sí, se podría decir que es análogo a un pass. Pero el continuo es como para decirle, sí, es análogo, es para decirle ignore este elemento y siga recorriendo el ciclo de manera normal. Solo que ignóreme eso. Cómo ustedes aprovechan eso ya es cuestión de lógica de cómo lo quieran usar. Muy diferente al break, porque en el continuo él nos deja seguir el ciclo. En el break él lo rompe. En este caso lo que iba diciendo, cuando estamos en el elemento 3 y llegamos a esta condición, que 3 es exactamente igual a 3, va a entrar a este condicional y va a leer el keyholder break. ¿Y qué nos va a pasar? Nos rompe el ciclo y no sigue ejecutando. Va a parar de ejecutar y como lo ven acá, tenemos 0 porque no entró acá, 1 porque no entró acá, 2 porque no entró acá, 3 entró, cumplió este ciclo porque él lo imprime y después entra, cumplió el ciclo pero no vuelve a entrar porque yo lo rompí. O sea, él llegó, lo imprimió, entró al condicional, pero vio que lo rompí y ya, bueno, ya paró. Entonces, como usted lo puso en pantalla y le dije, espere, pare. Ya lo imprimió, pero no hace más. Sí, es como establecer un límite. Entonces yo le digo como que en este caso es como establecer un límite. Yo le puedo poner acá 100 elementos, pero le digo que al llegar al elemento número 5 ya, o sea, no me ejecute más, quédese ahí. Y si lo ejecuto, va a botar todos los datos hasta que llega al 5 y paró, porque el límite, como lo dice su, es el 5. Esto es el for. No sé si de pronto alguna otra duda. ¿No? Santiago está escribiendo. ¿Quiere Listo. esperar un momento? Si les queda más fácil y quieren que les quitemos el silencio para hacer una pregunta, solo es cuestión de escribir como que, oye, quiero hablar, quiero preguntar algo, y Miguel nos hace el favor de quitarles el silencio para que hagan la pregunta. Como un pequeño paréntesis ahí. Vale, entonces démosle la palabra a María Fernanda. Ya te puedes desbloquear tú misma. Bueno, la pregunta era, o sea, ¿para qué me sirve? O sea, si el continuo me hace que el ciclo, o sea, ¿qué funcionalidad tiene si igual el ciclo, o sea, si igual el ciclo va a seguir? O sea, no me queda muy claro cuál es la utilidad. Bueno, yo podría comentar tal vez un ejemplillo de eso, y sería en algún programa sabemos que se va a presentar un error y ya sabemos que ese error se va a presentar. Sí o sí hay una condición en la cual nos va a botar un error. Si se cumple una condición y si nosotros le colocamos ese continuo, aunque él encuentre el error, va a pasar. Dice, ok, esto es un error, pero sigo. Me dijeron que continuara. Entonces nos puede servir. A mí, pues le he encontrado esa utilidad en ese caso. No sé si Carlos tenga algo otra, pero sí tiene utilidad. Sí se le puede, por lo menos en eso, se le puede dar uso y es
muy útil. Sí, prácticamente es lo que dice, yo le encuentro la misma utilidad y lo que decía sí, lo que decía Brigitte es como el paz, en cierta manera sí, es como decirle yo sé que acá hay algo que no debe ser así, pero yo quiero ver yo quiero ver cómo me funciona lo que estoy haciendo. Yo sé que ahí está el error y lo voy a solucionar más tarde, pero por ahora quiero ver los resultados de lo que estoy haciendo, de lo que estoy programando. Yo le veo como esa utilidad. Ok, listo. Entonces, Gracias. Santiago creo que era el que tenía la pregunta. Si quiere, pues los demuteamos, no hay problema. Ah, vale. Creo Es, que listo. Hani, ¿me puedes decir qué parte de la pantalla quieres que nos devolvamos? Vale, listo, no hay problema. Igual recuerden que esta clase queda grabada. Nosotros grabamos esto y se sube al canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento y volver a repasar las veces que quieran. Entonces, si no hay más preguntas, creo. Esperemos un segundito que Brigitte de pronto tiene una pregunta. Para iniciar un nuevo ciclo, digamos, decirle que se detenga, pero que empiece un nuevo ciclo. Miguel, ¿usted cómo escribiría eso? Yo creo que directamente acá escribir otro ciclo, un ciclo de dentro de otro ciclo. Pero acá este mismo se cerraría, así que tocaría volver a hacer otro, ¿verdad? sí, podría iniciar un ciclo abajo porque ahí ya está acabando con ese que estaba corriendo. Sí, es que en el momento Entonces, en el que nosotros escribimos acá el break, este ciclo o sea, no dejó de existir, pero como que chao, ya no vuelva a esa línea. Porque él lo que hace es que él lee esta línea, él lee esta línea, él lee esta línea. Perdón, pero si no estuviera esto, él lee esta línea, lee esta y vuelve a esta línea. Y la sigue leyendo y vuelve y vuelve y vuelve con un círculo. Hasta que esto cumple, hasta que recorremos todos los elementos del conjunto que estamos recorriendo, valga la redundancia. Pero acá cuando le insertamos el break, le estamos diciendo ya no vuelva a esta línea, siga con el código. Entonces tocaría volver a crear acá otro ciclo, volver a abrir otro ciclo. Alexandra creo que tiene otra pregunta. ¿Cómo se empezaría otro ciclo desde una línea específica? No entiendo bien lo de la línea específica. Pues o sea, en este caso, no sé si es a lo que tú te refieres, pues es simplemente iniciar otro ciclo, de pronto con otro conjunto de elementos. Entonces acá tenemos 50. Eso, iniciamos otro ciclo, después de que se rompió, iniciamos otro ciclo y le podemos dar cualquier instrucción, sea imprimir el elemento en el que está en ese momento y decir, por ejemplo, acá ya estamos iniciando otro ciclo y él va a recorrer, acá va a recorrer muchísimos, pero por ejemplo si son 5 elementos y lo corremos, no me quedó mal por acá, sí. Entonces acá qué pasa, él va a leer estos elementos en un conjunto de 100 elementos, de va de 0 hasta 99, pero cuando llega el elemento 5, cuando este elemento es igual a 5, él rompe el ciclo, no vuelve a entrar a esta línea, sino que sigue con la siguiente línea, y acá yo le estoy diciendo, recorran un conjunto de 5 elementos y muéstreme en pantalla el elemento en el que está parado y agréguele esta cadena de caracteres que es hola, soy este elemento. Entonces acá vemos el resultado 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque se rompió y de una vez
0, hola, soy este elemento. 1, hola, soy este elemento. No sé si eso es lo que querías decir. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta? Sin pena, no se preocupen. Acá estamos es para solucionar todas las dudas. Bueno, entonces Miguel, porfa, cualquier cosa me avisa. Y seguimos Listo. con el otro tipo de loops, de ciclos. Este es el while, o el while loop. El while, a diferencia del for, como vieron, el for recorre, acá lo teníamos, el for recorre una secuencia ordenada. Si tengo un conjunto de 5 elementos, estos elementos están ordenados tal que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así. El while lo que hace es recorrer hasta que una condición que nosotros le pongamos se vuelva falsa. Esta es la diferencia entre el while y el for. Y ustedes pueden aprovechar estas propiedades en diferentes aplicaciones cuando ustedes están programando. Entonces, por ejemplo, acá, el while. Primeramente, para este programa definimos i, es una variable, es un contador, en este caso i es un contador, lo inicializamos en 10. Y yo digo, while significa mientras, y se puede leer en español. Mientras que el contador i, entonces podemos acá, por ejemplo, contador en vez de i para que sea más entendible. Entonces decimos, contador, listo. El contador se inicializó en 10. Mientras que este contador sea mayor a 0, le permito que entre a este código. Si esta condición no se cumple, simplemente pasa a la siguiente línea, sea cual sea. Entonces, ¿cuál es la condición acá? Yo digo, si el contador, mientras el contador sea mayor que 0, imprímame, muéstreme en pantalla, hola, soy el número contador. Quiere decir, en este caso sería, hola, soy el número 10. Pero acá con el while hay que ser cuidadosos, porque podemos recaer en algo que se llama infinite loop, o un loop infinito, un ciclo infinito interminable, que lo que va a hacer es que nos va a comer toda la memoria del computador y nos va a crashear si no tenemos cuidado. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Acá lo que yo estoy diciendo es, listo, imprímame en pantalla esto, hola, soy el número 10 o 9 o 8, e inmediatamente después nos aprovechamos de lo que hablábamos en la anterior clase de que una variable puede redefinirse después y la redefinimos. Decimos que en este caso el contador era 10, pero después de que lo ponga en pantalla, después de que muestre 10 en pantalla, coja el contador y esto menos igual significa réstele lo que yo le voy a poner acá. En este caso yo le voy a decir réstele 1. Entonces, ¿el qué va a hacer? Él ya sabe que contador es 10. Él va a entrar. Mientras que el contador sea mayor que 0, puede entrar. Entonces él entra. Y va a poner en pantalla, hola, soy el número 10. Pero si no le pongo esto, él va a seguir diciendo, hola, soy el número 10, hola, soy el número 10, hola, así al infinito. Pero al yo ponerle esto, contador menos igual a 10, él va a volver a entrar al ciclo, va a volver a cumplir esta condición, pero acá contador ya no va a valer 10, sino va a valer 9. Y va a imprimir, hola, soy el número 9. Va a volver a caer en esta línea, y ahora 9, porque esto acá, esto es como yo decir 9, réstele 1, entonces se vuelve 8. Y va a volver a entrar a la línea. Ahora 8 sigue siendo mayor que 0, va a imprimirse, y ahora vamos a restarle a 8 1. Y así hasta que llegue a 1. 1 es mayor que 0, va a entrar, se va a imprimir, y cuando le quitemos 1 a 1, nos queda 0. Y va a volver a entrar a esta línea, va a volver a ir acá. Y va a decir, mientras que 0 sea mayor que 0, pero 0 no es mayor que 0. Bueno, la ignoro y sigo con el código. Si yo le pusiera acá igual a 0, seguiría entrando y se nos va al infinito otra vez.
Pero acá yo le tengo la condición de que sea mayor y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, acá nos dice lo que les decía, hola, soy el número 10, hola, soy el número 9 y así. Entonces, voy a arriesgarme a hacer el ejemplo de qué pasaría si yo no le pusiera esto. Entonces, si yo no le pongo esto, miren lo que va a pasar. Yo lo ejecuto y me va a mandar al infinito todos los 10 hasta que me quema la memoria del computador y lo voy a parar porque no queremos que se acabe la clase acá. Entonces, miren, si lo van a ver, va a seguir y va a seguir y va a seguir entrando esa línea de manera infinita y va a seguir poniendo el número 10 hasta que yo lo detuve. Le dije, pare, no me consuma toda la memoria. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos loops. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Acá lo hacíamos de mayor a menor hasta llegar a 1. Acá lo vamos a hacer que escale. Entonces decimos, el contador count es igual a 0. Inicializamos esta variable en 0. Y decimos, mientras que el contador sea menor que 20, imprímame en pantalla, hola, soy el número tal. En este caso va a imprimir, hola, soy el número 0. Y acá hacemos la operación inversa. En vez de restarle al contador, le sumo, porque acá vamos de para arriba. Voy de 0, lee esta línea, 0 más 1, 1, vuelve a entrar, 1 sigue siendo menor que 20, va a imprimirse, va a llegar acá, 1 más 1, 2, y va a seguir. Y nos va a botar lo que esperan que nos vote. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. Si no tuviéramos esto, pasa exactamente lo mismo. Se nos va al infinito. Entonces, por eso, esa es la importancia de tener un contador. Lo mismo, si yo le pusiera acá 20, ¿qué pasa si yo le pongo a 20 acá? Igual a 20, igual a 20, que es el operador lógico. No sé si alguno quiera de pronto coger la palabra y decirnos. ¿No? Bueno, si yo pongo acá que esto sea igual a 20, él nunca va a entrar al ciclo, porque ya tenemos igualado el contador a 0. Y acá yo le digo, mientras que el contador sea exactamente igual a 20, puede entrar. Pero como el contador es 0 y 0 es diferente de 20, y esto, como lo vimos atrás, esto nos arroja false, no va a entrar. Y nunca se va a cumplir y esto es completamente inútil. Por eso ponemos que sea menor a 20. Y acá introducimos, acá pusimos un pequeño ejemplo de lo que es break y un condicional más. Entonces, ¿acá qué es? Voy a borrar esto y le digo, listo. Entre al ciclo, imprímase, súmese 1, pero, ojo, si usted en llegado momento llega a valer exactamente 3, rompa el ciclo. Así como lo hicimos acá arriba, que rompimos el ciclo, es lo mismo con el while. En el momento en que sea exactamente igual a 3, rómpase y siga con la siguiente línea. Y si lo ejecutamos, acá está la diferencia. Llegó al tercer elemento, no al número 3, sino al tercer elemento, porque esto acá es como el rango, es un conjunto de 20 elementos que inicia de 0 y llega hasta 19, en este caso porque es 20. Entonces él llega al tercer elemento, que es 2, que es cuánto este contador vale 2, lo imprime y se rompe. Acá tenemos otro ejercicio para ver tanto el while, perdón, tanto el while como el if, las dos condiciones. Entonces, ¿qué hacemos acá? Inicializamos una condición que va a ser verdadera. Esa condición, en este caso, por ahora, siempre es verdadera. ¿Para qué lo usamos? Para nuestro beneficio, para lo que queramos usar. E inicializamos un número en 7. Y acá yo digo, mientras que esta condición sea verdadera, puede entrar al código. Al momento de entrar al código, va a definir una variable num como un número entero que el usuario va a ingresar. Y en este caso es un número del 1 al 10. Entonces yo llego y pongo un número. Y él sigue leyendo. Listo, puse el número, le di permiso para que siguiera leyendo el código y dice, si num que usted puso es exactamente igual a número, que en este caso es 7, entre a este código. Y si entra a este código, me va a poner en pantalla, felicidades, acertaste. Porque acá esto es un juego de adivinar un número del 1 al 10, si se dieron cuenta.
Entonces, si el número que yo puse, que puso el usuario, es exactamente igual a este número, ingreso al if, me pone en pantalla felicidades, aceptaste, y ponemos la condición, la igualamos a false. ¿Por qué la igualamos a false? Porque si esto no estuviera acá, él leyó esto, cuando lee esto, ignora estas líneas y va a volver a tratar de entrar acá. Independientemente, va a entrar acá y va a ver que la condición sigue siendo verdad. Y me va a volver a pedir un número. Y le voy a volver a poner el número y va a seguir así al infinito. De manera más controlada, pero vamos a quedar ahí en un bucle infinito. Al momento de yo ponerle que la condición es false, estoy limitando el programa, que listo, ya gané, no hay necesidad de que vuelva a entrar acá. Entonces, false, él vuelve a leer acá, esto es en milésimas de segundo que él vuelve, dice, mientras que la condición sea true, puede entrar, pero como yo la cambié acá, entonces esto no se cumple y él sigue leyendo. Acá tenemos otras condiciones, porque hay uno entre, si no, me corrige Miguel, uno entre 10 probabilidades de que acertemos el número de totazo. Bueno, Sí. La entonces, probabilidad es el número sí, de eventos acertados sobre el número de posibles. listo, entonces hay uno entre 10 a que acertemos. Y es probable que que no va a ser así. Por ejemplo, si yo le puse un 2, él va a leer acá, va a decir 2 no es exactamente igual a 7, no es igual a 7. Entonces no entra a este bloque de código y lee la siguiente línea, que es un else if. Y es un else if porque yo le voy a poner otra condición. Si no hubiera otra condición, yo le pongo solo un else. Pero por bien del juego, tenemos que poner una condición. Si el número es mayor, el que yo le puse, si el número que yo le puse es mayor a 7, que es número, imprímame en pantalla una pista. El número es menor a el número que el usuario ingresó. Y deja la condición en true para que el programa pueda volver a entrar a este ciclo. Entonces, listo. Acá hay otra condición. Si el número que yo ingresé es menor al número, que en este caso es 7, muestra en pantalla el número es mayor a el número que yo ingresé. Y va a volver a entrar al ciclo hasta que yo le dé al número que es. Entonces, si iniciamos esto, podemos probar. Yo le ingreso el número 1. Voy a volver. Ingreso un número del 1 al 10. El número es mayor a 1. Acá nos muestra 101 porque inmediatamente, si ven acá, ingreso un número del 1 al 10, yo le pongo 1 y él va a quedar pegadito. Por eso es que hay que tener elegancia a la hora de codificar para que no se generen malentendidos como estos. Entonces, me está diciendo el número es mayor a 1 porque está ingresando a esta línea de código. Él pasó acá, dice no, él pasó acá, dice no, esta fue válida, entró y vuelve. Y cuando vuelva a entrar, vuelve a pedir un número para seguir entrando. Entonces yo le digo 8. El número es menor a 8. Entonces 6. El número es mayor a 6. Y ya por descarte, 7. Felicidades, acertaste y ya no hay más ciclo. Y se paró ahí el programa porque yo no tengo ninguna línea de código debajo de esto. Y hasta ahí llegamos. ¿De pronto alguna duda? No, bueno, acá tenemos otro ejemplo que no es funcional todavía. Fue un ejemplo de última hora que hicimos para que pudieran de pronto ver más el concepto de if anidados, que son condicionales dentro de otros condicionales que pueden tener otros condicionales adentro. Esto se llama anidar. Y como lo decía el Zen de Python, es mejor no crear tantas anidaciones porque acá tenemos esto, solo tenemos 3 if, uno dentro de otro y otro dentro de otro. Pero es mejor plano que esto. Esto no es elegante y cuando tenemos muchos if anidados se vuelve confuso. Entonces, vamos a explicar más o menos cómo funcionaría este programa. Acá tenemos una variable que se llama características. Y características es una lista de datos de tipo string, o sea, de tipo de cadena de caracteres que contiene 3 elementos. El elemento corto, el elemento alto y el elemento negro. Acá creo otra variable que se llama cabello. Y esa variable cabello es igual
a una línea de caracteres que el usuario va a ingresar. Y la va a ingresar con la instrucción de cómo es el cabello de la persona que queremos adivinar, porque esto es como una adivina quién. Entonces, el usuario pone el color del cabello e ingresa al if. De una vez, él pone e ingresa al if. Y dice, si el cabello que el usuario ingresó es igual al elemento número 0 de este conjunto de datos, y como vemos acá hay 3 datos, pero esto cuenta desde 0, entonces esto es elemento 0, esto es elemento 1 y esto es elemento 2. Entonces yo digo, si el cabello, si este string que yo le ingresé es igual al elemento 0, o sea, corto, puede ingresar. Si yo le escribo acá corto, él ingresa y lee. Y nos dice, sí, él tiene el cabello corto, en este caso, porque yo escribí acá corto, supuestamente. Y le hacemos otra pregunta al usuario. Una pregunta que va a estar encerrada en una variable que se llama estatura. Le digo, estatura es igual a un string que el usuario va a ingresar al sistema que se llama con la instrucción de cómo es su estatura, que puede ser alto, puede ser bajo. Y listo, el usuario pone la estatura que él cree que sea y directamente se va a leer este if. Y va a decir, si la variable estatura es exactamente igual al elemento 1, que es este elemento, de esta lista de datos, que es características, puede ingresar. Entonces yo le puse, por ejemplo, alto, él ingresa. Si yo le pongo, que no, yo no sé, yo le pongo bajo, él se va a devolver y va a volver a leer. Entonces, por ejemplo, bueno, no en este caso porque no es completamente funcional, pero depende de cómo se construya, la idea es que el programa se devuelva y vuelva a preguntar, listo, no es bajo, entonces bote otra estatura que usted cree que sea. Entonces, en el caso ideal en que nosotros le pusimos que es alto, se cumple esta condición, esto arroja un true y él ingresa y va a decir, listo, sí, es alto, es estatura que lo pusimos como alto. Y nos va a hacer una última pregunta, que es, ¿cuál es el color de sus ojos? Y el string que el usuario le ingrese se va a quedar guardado en la variable ojos. Y así como lo hicimos anteriormente, va a quedar en este if, lo vamos a igualar al segundo elemento, al último elemento del conjunto de características, que es negro, y si se cumple, si yo puse negro en este caso, él va a entrar y me va a decir, sí, sus ojos son negros, y además me va a decir, felicidades, sí es él. Pero esto está anidado, entonces, si acá yo en el momento hubiera fallado desde el principio y en vez de poner corto hubiera puesto largo, él nunca va a entrar a estos if. Y él va a seguirme preguntando y va a seguirme preguntando hasta que yo le pegue al largo del cabello que la persona que nosotros creemos supuestamente tiene. Esto era como para explicar más el concepto de qué es un condicional o un if aniado. Entonces, pues eso es más que todo la clase de hoy. Les queremos explicar cómo queremos que se realicen los siguientes ejercicios. Pero antes de finalizar, quería preguntarles si de pronto alguien tiene alguna duda, si John o si Miguel de pronto quieran comentar algo. Creo que por mi parte no tengo comentarios. No tenemos de pronto ninguna duda, quedó claro bueno, Brigitte está escribiendo. Recuerden, si quieren que los desmuteemos, yo sé que a veces es un poco difícil, por ejemplo, para mí es difícil redactar una duda, si quieren que los desmuteemos y que nos expliquen, que sea de pronto un poco más humano en toda esta virtualidad, nos pueden pedir y los desmuteamos. Miguel, le dejo que responda. Ya que eso salió de su cabeza. ¿Qué? Espérame. Brigitte pregunta, ahí en el caso no se pondrían, me habla del último ejercicio que no es funcional, no se pondría una serie de características por if, porque digamos cada condición tendría sus propios caracteres, no sé si me haga entender.
pregunta. No sé si usted la entiende, yo no la entendí toda la No, pregunta. no, tampoco no te Si entiendo. quieres, antes no te doy, si quieres nos... Brigitte, ¿ya estás desmuteada? Si tienes... listo. Era, o sea, digamos, ¿puedes poner la pantalla, por favor, para ver? Es que, digamos, pues en la estatura se hablaría como de, o sea, no se hablaría como de corto, sino se hablaría como de bajo. Bueno, en el caso de alto, pues sí, pero no entraría como, o sea, no entender. Digamos en el caso de los ojos. En el caso de los ojos, pues uno no podría tomar las características corto porque pues no tendría sentido. Y habría que añadir características que corresponden al color. A eso me refiero, que si por cada característica que uno vaya a evaluar, como que se pongan unas, pues no sé, como que se definan como unas palabras para esa característica. Sí, yo ya te entendí, no sé si Miguel entendió. Sí, la entendió y dale, responde si la tienes. Esto, vale, sí, lo que dices es muy cierto, este conjunto en este caso está limitado, porque el conjunto características se limita a estos tres datos. Lo ideal, en mi parecer, no sé Miguel o de pronto John, sería crear una lista de datos diferentes que se llame, por ejemplo, eh, cabellos o longitudes de cabello posibles y que sea un conjunto de datos tipo string específicos como largo, corto, ondulado, lacio, lo que sea. Otro conjunto diferente para colores, sea negro, azul, verde, magenta, lo que sea. Y también un conjunto específico para estaturas, que sea alto, corto, mediano, así. Y ya entraría a clasificar acá estos condicionales, ya no se llevaría por características, sino por el conjunto que intuitivamente debería ir acá. Por ejemplo, si yo hablo de cabello, debería ir acá que analizara los elementos del conjunto de longitudes de cabello y no el de colores de ojos. ¿Sí me hago entender? Vale, pero entonces es algo que se define para, o sea, se define antes y no para cada if. Sí, es algo que tú tienes que definir antes. Eh, yo lo diría que por estética, o sea, es mejor nosotros acá tener todos los conjuntos posibles y después aprovecharnos de ellos acá que ir definiéndolos poco a poco, porque bueno, en este caso, no sé, Miguel, yo creo que acá se podría poner, por ejemplo, el conjunto de longitudes de cabello, acá adentro podría poner el conjunto de estaturas y acá adentro poner a crear un conjunto de strings de colores, porque yo sé que en este if en ningún momento voy a analizar un color, pero de pronto en algún otro programa o en alguna otra cosa, no logro imaginar de pronto acá qué ejemplo, sí necesitaría usar algún elemento de ese conjunto acá. ¿Sí me hago entender? Porque si defino, por ejemplo, acá un conjunto, no lo puedo usar acá, porque el flujo del programa, como lo hablamos, va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Y él va a leer esto y lo va a interpretar con los datos que él tenga arriba de él. Pero si yo acá meto un conjunto y después se me da, no sé, de usar este conjunto para usarlo acá, él no va a saber yo qué le estoy dando acá, me va a mandar un error, porque yo lo definí abajo de su existencia, o sea, es como si yo, no sé, si lo pusiera acá es como decir a partir de los postulados de quién, no sé, este man de la evolución, ¿cómo se llama? Darwin, a partir de los postulados de Darwin, hágame esto. Y yo estoy acá, este es el presente. Si ponemos esto como una línea de tiempo, esto es el pasado y esto es el presente. Yo estoy acá en el presente. Y yo me apoyo en lo que hay atrás mío, en todo el conocimiento que está detrás mío para definir lo que yo quiero definir. Pero si yo pongo acá los postulados de Darwin, en este caso, y en el presente yo digo, construyame esto o hágame esto según lo que usted no ha dicho, lo que no se ha inventado. ¿Sí me hago entender? Y sí, bueno, por eso es que, no sé, yo pienso
y yo siempre lo he hecho así, no sé Miguel, no sé John, pero uno trata de definir todas las variables que uno sabe que va a usar antes de crear esta estructura, porque uno no puede saber de pronto en qué momento vaya a usar algo que uno no ha definido o que definió donde no debía y toque coger eso y borrarlo y escribirlo atrás, y cuando son códigos muy largos eso es muy tedioso. No sé Miguel, ¿qué opina? Sí, creo que esa es la idea. De hecho, está interesante para practicar hacer un juego de adivina quién, bien hecho, usando if y bucles. Sí, nosotros es más, teníamos la idea de dejarles hacer este juego como ejercicio, no es complicado, es solo que fue un ejercicio como extra que sacamos a última hora para explicar los if anidados, pero si les parece interesante lo podemos dejar para el que quiera hacer. Bueno, Hani tiene una pregunta. Miguel, ¿la lee? Cuando se cierra el ciclo, porque ya se cumplió, en penúltimo ejemplo, si quiere lo puede ir viendo, pero queremos agregarle algo, ¿cómo se hace? Es que en Spider se puede hacer, pero en Jupyter como que se cierra. Yo no uso Spider, joven. Es que esa es el vaina con Jupyter. Yo soy más afín a lo que es Spider porque yo vengo programando de Java. Java usa un compilador y por eso me equivoqué. Me perdonará John con lo de lenguajes y con lo de compiladores. Yo vengo de Java. Allá usamos el compilador Spider, que no es como Jupyter. En este caso tocaría agregarle una celda acá, en el signo más, que es insert cell below. Nos va a agregar otra celda para que ingresemos otro código. No sé si eso es lo que se refería con la pregunta. Claro está que no necesariamente necesita agregar celdas, sino puede hacerlo justo en ese mismo Sí, bloque de código. o sea, lo importante es la noción de que cuando nosotros ponemos acá, bueno, en el mismo bloque. Lo importante es tener la noción de que cuando nosotros ponemos dos puntos acá, tanto en un ciclo como tanto en una función, que no tenemos funciones por acá, pero acá, cuando nosotros definimos una función, abrimos la función con dos puntos. Y él cómo reconoce que lo que vamos a escribir después está dentro de la función con cuatro espacios. Si yo le quito acá estos cuatro espacios, la función terminó acá. Y esto no tiene lógica, porque la función se cerró en el momento en que yo acá ya no le dejé cuatro espacios. Y lo mismo pasa con los if. Y siempre que se ponen dos puntos después de sea la función, o sea del ciclo, o sea el if. Acá, por ejemplo, en el penúltimo ejemplo, acá tenemos un for, un ciclo, un while, un ciclo. Lo abrimos con dos puntos. Acá hay cuatro espacios. Acá hay cuatro espacios, porque todo esto es parte del ciclo. Y dentro del mismo bloque, para escribir otra línea, lo que hago es escribo acá. Y eso ya es otra línea de código. O sea, esto ya no está dentro del ciclo. El ciclo se cerró acá. No sé si sea eso. Sí, vale. ¿Alguna otra pregunta? La ventaja creo que o por qué usar Jupyter es que uno puede trabajar en bloques separados y correr celdas aparte, pero igual que el Spider, hacer un solo corrido en un solo bloque de código. Y cuando termine de ejecutar y termine el ciclo y necesitas agregar algo, seguirlo editando, vas y editas normal, igual ahí. Ya depende más de la comodidad de cada persona. Ambos cumplen las mismas funciones. Jupyter tiene otras funciones, pero es como el ambiente al que de pronto uno está acostumbrado o se sienta más cómodo. Porque, por ejemplo, acá cuando ejecutamos este código, nos lo muestra directamente abajo. Pero, por ejemplo, si yo cogiera esto y lo pasara a Spider, Spider me lo va a ejecutar no abajo del código, sino en una consola dedicada aparte, que es esta. Entonces yo cuando ejecuto esto, me muestra acá los resultados y acá es donde yo ingreso los datos. El caso en este número era 7 y ya. O sea, en este caso se ve menos amigable que en Jupyter, porque acá nos da, por ejemplo, acá nos pone la barrita para escribir. Acá en este caso Spider no nos bota ninguna barrita. Acá Spider nos da la posibilidad de que escriba ahí algo. 5. Dice que no, el número es mayor a 5.
7. Listo, ahora sí nos arroja el resultado y cerró. Abre otra para que arroje otros resultados. Yo creo que si quiere Miguel aproveche y hable un poquito más de lo que es Júpiter para dejar ya definidas las diferencias entre ambos compiladores. Compiladores no, ambientes. Entonces, sí, pues no sé, me enseñaron lo que se ve Python en Jupyter por la facilidad que he mencionado en todo este tiempo de ejecutar por bloques separados. Y en resumen, esa es como la principal ventaja, pues también que nos permite alternar entre celdas de código y texto. Es especialmente útil por lo menos a la hora de hacer informes. No sé si en estos documentos notan que hay un poco de texto eh, por acá. Esto es texto normal, entonces ya con esto podemos hacernos un documento y facilitarnos un poquito la vida. Aparte que este documento, pues este bloque de texto nos recibe formato látex. Los que lo conozcan saben que es También HTML. esencial. HTML, que es esencial por lo menos látex para el caso de mostrar ecuaciones. Estamos en la física, es común que tengamos que hacer trabajos donde las ecuaciones sean el pan de cada No día, sé, entonces como que no sé ese... si mostrar esto, Miguel, qué pena, lo Sí, de lo que usted, sí, sí, dale, no hay para problema. esto, pues yo pienso que esto también, esto es muy amigable, esto de tener un notebook y aparte un código, porque la verdad, acá creo que ya es más cuestión como con clases diferentes e importarlas No, después. es exactamente lo mismo. Igual la crea y la va a importar. Esto Eh, es una si nueva quiere, librería si quiere y la explíquelo. importa. Esto Bueno, es, eh, no hemos ido al concepto de librería, pero lo que Carlos está mostrando ahí es el hecho de que podemos generar funciones o código que ya sabemos que vamos a usar en determinado lugar, como una librería, que es un conjunto de funciones, no sé si es clase, John me corregirá si está por ahí, que es un conjunto de funciones que son útiles para lo que vamos a hacer y que las podemos llamar. Así como la vez pasada mencionábamos por lo menos que había una clase, una librería para la parte de números, que ya tiene funciones creadas y nosotros solo las llamamos en nuestro código. Entonces algo útil y que vamos a ver con calmita luego es que nosotros podemos construir nuestras propias librerías y luego llamarlas en algún lugar que las necesitemos. Entonces esto era una pequeña librería de una idea que hay por ahí para y en este los caso, intros pues de es los como videos. para mostrar la facilidad, por ejemplo, que acá en este archivo sabemos que vamos a usar una función que toca hacer, que nosotros tenemos que hacer, y en vez de, por ejemplo, acá escribir todo el código que está escrito acá, desarrollamos acá nuestra función, la podemos modificar y acá simplemente la invocamos y nos va a arrojar todos los datos que nosotros queremos, sin tener que escribir toda esta cantidad de línea dentro de esto y que se vuelva de pronto poco legible o poco elegante. Pero en general creo que eso es de todo lo que en programación orientada a objetos, no sé, John, Sí, si me corrige en eso. Pero vamos a ver también cómo crear esas librerías y usarlas. Entonces, eso va por ahí, yo creo que en unas 2 sesiones, ir aplicándolo. ¿alguno de pronto tiene otra duda, otra pregunta? De pronto no solo con respecto a la clase, sino con los ambientes. Bueno, yo creo que entonces a falta de dudas, explicar más o menos la actividad opcional para los que quieran hacerla, la próxima clase, discutirla y es algo muy sencillo. Como vieron acá, es corregir o volver a hacer estos ejercicios propuestos. Por ejemplo, acá tenemos escribe un programa que permita convertir las unidades de distancia, donde puede indicar qué unidad tiene el dato de entrada y a qué unidad quiero que lo convierta. Acá lo que hicimos fue definir, como les expliqué, una función para cada conversión, pero nos limitamos a las funciones que definimos. Acá de pronto lo que pueden hacer es usar el concepto de condicionales, de if, para que el programa pueda reconocer qué tipo de dato, qué tipo de datos sí el usuario está ingresando y dependiendo de lo que yo le ingrese, arrojarme. Entonces, por ejemplo, yo puedo acá definir una función conversora, acá por encima lo estoy explicando, una función conversora que reciba, no sé, 10
10 tipos ¿cómo se dice eso? Perdón. De dimensiones del sistema internacional, no me acuerdo la palabra, sea kilómetros, metros, millas, Unidades. segundos, unidades, 10 diferentes tipos de unidades, por ejemplo, y pues 10 diferentes tipos de unidades serían como 10 condicionales con una condición diferente, como que listo, si esta cogió esta, léala, si es igual, entre acá y retorna, y así con todas. Esto se podría hacer con condicionales y se van a dar cuenta de que además de aumentar la eficacia del programa como tal, porque ya no se limitan a 3 conversiones, sino a las que ustedes le pongan, se disminuye también la cantidad de código y pues se disminuye la dificultad, por decirlo así. Y el otro es hacer pues corregir de las esferas. Y como pudieron ver, acá nosotros usamos dos funciones y después cogemos y imprimimos resultado por resultado, pero variando la esfera. Y si se dan cuenta, según lo que explicamos hoy, las esferas, pertenecen a un conjunto de datos, y se puede llamar esferas, y con un ciclo pueden arrojar esos datos con mucha menor cantidad de código. Eh, no sé, Miguel, si está de acuerdo, de pronto proponer hacer este ejercicio como tal. Nosotros obviamente lo redactaríamos bien, instrucciones para el que lo quiera hacer y si lo quieren compartir en la siguiente clase. La idea de estos ejercicios no es como la responsabilidad de hacerlos, no es para nada eso, sino de que, como yo se lo dije a Miguel, esto es algo simple, solo es cuestión de sentarse una horita, media horita y craneársela un poco y con que ustedes lo saquen, ténganlo por seguro que ya con que saquen un ejercicio de condicionales, uno de ciclos, así como lo estamos proponiendo, y ya les queda, si no súper claro, clarísimo el tema. Pues ya, no siendo más muchachos, un gusto tenerlos acá otra vez. Practiquen y hasta la próxima.